Muy bien, estamos en las 5 de las 7. Los invitados de hoy son el congresista Octavio Salazar de las filas de Fuerza Popular, el Movimiento Fujimorista, y el congresista Teófilo Gamarra por Gana Perú, el oficialismo. A ambos, las buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. Carlos. Me van a permitir una muy breve pausa, un paréntesis pequeñísimo para señalar que cuando estamos convocando un diálogo nacional, cuando se quiere bajar la temperatura del enfrentamiento político y pasar a revisar temas de importancia, el tema, congresista Teófilo Gamarra, también el de la seguridad ciudadana. El ministro del Interior parece que se desentendió de ese tema y se dedicó a enfrentar a la oposición. Nos informan, y a cada rato llegan las noticias, esta vez se trata de un colega, su hija ha sido víctima de un asalto, al enamorado lo encañonaron saliendo de un centro comercial público, conocidísimo, céntrico, La Rambla, aquí en San Borja. Lo raptaron, lo subieron a un carro, evidentemente le pidieron la tarjeta y la clave antes de dejarlo felizmente, sin heridas, más que unos golpes nada más, en libertad. El tema de la seguridad ciudadana, que seguro vamos a revisar más adelante, pero ahora, a propósito de lo que está y lo que preocupa a la ciudadanía, para pasar a revisar el tema de la corrupción, porque el Congreso de la República, del que ustedes forman parte, ha decidido que las penas que imponga el Poder Judicial, y vamos a ver cómo es que eso se hace efectivo, en delitos de corrupción sea efectiva, no sea suspendida, para delitos graves. En principio me parece una norma claro que sí, buena, claro positiva. que sí. Cuanto más generemos una normatividad que permita ir avanzando en estos procesos a efectos de que la corrupción retroceda, me parece a mí extraordinariamente bien. En primer término, la inaplicación de la suspensión de la pena para funcionarios estaba dada cuando se tiene, por ejemplo, pena privativa de libertad entre 1 y 3 años. Entonces, y que cuya pena sea mayor de 4 años, entonces existía esta norma mediante la cual era la discrecionalidad del magistrado a efecto de que si se cumple o no se cumple. Entonces, esto ha quedado ya zanjado en el sentido que el peculado sea doloso, culposo, así como también la colusión simple o agravada, entonces sencillamente esta norma se cumple y tienen que cumplir con mandato de detención. Se ha dejado de lado el peculado de uso, en razón a que también hubo mucha discusión en el Pleno para ver este asunto del peculado de uso, pero se optó por dejar esto de lado en razón a que a lo mejor se estaría presionando demasiado en el sentido de que, por ejemplo, por la utilización de un fax o la utilización de un correo con dinero del Estado, porque el aparato del Estado, entonces podrían ir funcionarios públicos con una detención, ¿no? Entonces yo considero que esta es una norma adecuada. Ahora, obviamente que hay que estudiarla, hay que ir tomándole el pulso a la norma para ver cuántos casos más pueden darse o se está disminuyendo. O sea, eso yo pienso que es importante a efectos de que podamos nosotros, estas normas tengan que ser justas a la medida, porque lo delicado sería en todo caso que hoy en día los funcionarios públicos se aterroricen y pues nadie quiera mover nadie se va a mover, entonces nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada, entonces entremos pues a un periodo pues de inacción producto de las normas que se dan. Congresista Teófilo Gamarra. Bueno, creo que el Congreso, con la aprobación de esta norma, está señalando su posición de una lucha frontal contra la corrupción. Y en ese sentido, hemos visto a lo largo de las sentencias que se dan hoy por hoy a muchos que están implicados, procesados y sentenciados por delitos de corrupción, que la mayoría de ellos no va a prisión, no va a la cárcel. Es decir, estamos hablando de alrededor de 6.000 personas que han sido sentenciados por delitos de corrupción, colusión, peculado, y que aproximadamente entre 5 a 7 personas son las que han podido tener la prisión efectiva. Sin embargo, con esta norma se le dice alto, hasta acá nomás, y a partir de este momento
en el caso de colusión y peculado y de delitos cometidos por los funcionarios públicos y servidores públicos, la pena va a ser efectiva. Va a ser efectiva en la medida que el funcionario incurra en estos delitos y sea debidamente sentenciado. Claro, porque eso y va no hay con una sentencia. Pero ahora yo observo de pronto un problema en su aplicación. El Poder Judicial va a reclamar autonomía para decidir justamente en qué casos lo hace o no. Va a decir, el Congreso no me va a decir cuándo aplico yo una pena suspendida, cuándo no. Ese es uno de los problemas. ¿Han conversado que a veces, con el presidente de la Corte Suprema? Claro, ese es uno de los problemas que a veces se tiene, porque indudablemente tiene que existir una discrecionalidad también del juez para ver cuándo la aplica y cuándo no la aplica. Y esto no es un tema que los jueces peruanos solamente la tengan, sino que esta es una norma que es a nivel internacional. Para eso es el criterio de conciencia que tiene el magistrado, claro, para poder aplicar la ley. O sea, estás en lo cierto lo que tú estás manifestando, ¿no? O sea, creo que esa es una parte que seguramente va a motivar alguna reunión en la Corte Suprema de Justicia y que seguramente pueda esto clarificarse dentro de las normas internas que rigen también al Poder Judicial, ¿no? Bueno, es que en realidad uno de los elementos con los cuales el juez actúa es el criterio de conciencia. Y el criterio de conciencia le permite actuar en función a la percepción que tiene del inculpado, del acusado. Pero en este caso ya la norma le está estableciendo un límite. En efecto, de acuerdo al artículo 57, ¿no es cierto?, en la medida que la pena sea inferior a los 4 años, puede emitirse una pena suspendida. Sin embargo, en todos aquellos casos de delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no es cierto?, ya sea colusión, que está contenido en el artículo 84 del Código 384 del Código Penal, o peculado contenido en el artículo 387, el juez no va a tener la posibilidad de discrecionalmente establecer si suspende o no. En todos los casos va a emitir una pena efectiva, la misma que tiene que cumplirse, porque ya está estableciéndose a través de una ley cómo debe reaccionar el juez ante delitos que se cometen contra el Estado, contra los recursos del Estado, de modo que en este caso ya no le quedará discrecionalidad más que aplicar la norma. Muy bien, celebro la coincidencia que al menos en este tema han exhibido hoy en el tramo inicial del programa de los congresistas. Por el momento, ¿eh? Por el momento nada más. Luego en la pausa vamos a pasar a un tema más complicado, el tema de Martín Belaúnde del Ocio y lo que ha decidido hoy, o está por decidir hoy, y ha revisado hoy, la Sala Penal Nacional Permanente de la Corte Suprema que preside el doctor Javier Villestein en el caso de Martín Belaúnde del Ocio. Se revisó el pedido de extradición, los cargos por los que se va a pedir la extradición, pero se rechazó el pedido del Ministerio Público a la Fiscalía que pedía pues suspender la audiencia para que le den un plazo más grande a fin de incluir en ese pedido de extradición el delito de lavado de activos. La Sala Penal Nacional de la Corte Suprema dijo no, queda de momento como está. Luego de pronto se puede hacer una ampliación en el cuadernillo de extradición, pero ahora queda como está, peculado y lavado de activos. Una pausa muy breve, volvemos.